pequeña grieta no es gran cosa, ¿verdad? Es cierto, si no fuera una gran fractura en un muro de piedra de una presa gigantesca. Evita que billones de litros de agua borren varias ciudades y pueblos de la faz de la Tierra. Lamentablemente, la grieta pasa desapercibida. Bajo la inmersa presión, comienza a crecer centímetro a centímetro, casi imperceptiblemente. Aún así, no es gran cosa, solo una señal de que el material está desgastándose. Pero luego sucede lo inevitable. El terremoto ni siquiera es tan fuerte, 5 en la escala de Richter. La mayoría de las personas profundamente dormidas en sus camas esa noche no notan que el suelo tiembla. Normalmente, la presa resistiría fácilmente este desastre natural, pero solo si fuera tan fuerte como solía ser. Y no lo es. El terremoto se convierte en la última gota. La presa comienza a romperse. Primero, varios chorros de agua corren por el muro de piedra. Las grietas siguen creciendo. Trozos de hormigón vuelan alto en el aire bajo la presión del agua que intenta escapar de sus confines. Finalmente, con un estruendo espantoso, el muro cede. Olas gigantes de agua brotan hacia la primera ciudad dormida en su camino. Son las primeras horas de la mañana. La gente no se da cuenta del muro de agua que se acerca, no tiene tiempo para evacuar o siquiera para prepararse para el desastre. Cuando el rugido espeluznante los saca de sus sueños, solo pueden entrar en pánico. Hombres y mujeres agarran a sus hijos y buscan frenéticamente terrenos elevados. Las calles se inundan instantáneamente. El agua está llena de libros de bibliotecas locales, panecillos de Subway, juguetes de peluche, ropa, muebles de jardín. Una enorme pared de agua como un río avanza más, sumergiendo todo. No deja casi nada a su paso. No quedan árboles, ni edificios, ni parques, ni áreas de juego. Solo queda un poco de césped. Una ola similar a un tsunami arrasa con millones de hectáreas de tierras agrícolas. Y como es el momento justo antes de la cosecha de otoño, millones de personas pasan días e incluso semanas con muy poca comida. La posibilidad de una hambruna se vuelve inquietantemente real. La presa también es la principal central hidroeléctrica de la región. Su falla conduce a cortes masivos de energía. Las personas a kilómetros de distancia del área afectada por el desastre no tienen electricidad. Significa que no hay agua dulce, problemas con la comida, redes celulares defectuosas, etc. El agua de la presa rota inunda decenas de pueblos y ciudades en 24 horas. En el camino, barre puentes y carreteras y destruye oleoductos. Un área tan grande como todo el estado de Nueva Jersey se cubre con agua de al menos 0,3 metros de profundidad. La mayoría de los lugares, sin embargo, están a al menos 5 metros bajo el agua. Las plantas de tratamiento en todas las ciudades afectadas están inundadas, lo que suma aguas residuales a los arroyos que fluyen. Esto, junto con las sustancias de varias plantas químicas dañadas, convierte el agua en una mezcla de sustancias tóxicas. Días después, todo sigue embarrado. No hay agua dulce. Las personas empiezan a enfermarse. Es casi imposible evacuarlas de las áreas afectadas. El barro impide que los rescatistas utilicen vehículos con ruedas. Los barcos también son inútiles porque la mayor parte del agua ya está drenada. Los pueblos y ciudades de baja altitud con millones de habitantes quedan desiertos. Bueno, eso no fue muy divertido. Si crees que este escenario catastrófico solo puede ocurrir en una película de desastres naturales, tengo malas noticias para ti. Entre las 57,000 grandes represas del mundo, hay docenas que pueden fallar en cualquier momento, con muy poca o ninguna advertencia. En junio de 2020, las intensas lluvias torrenciales de una semana de duración en China provocaron las peores inundaciones de los últimos años. El río Yangtze estaba muy por encima del nivel de la inundación y la presa de las Tres Gargantas, una de las más grandes del mundo, tuvo dificultades para controlar la tensión. La presión del edificio empezó a deformarlo. Los expertos incluso temían que la enorme construcción se derrumbara. Se soltó algo de agua para liberar la presión. La situación no era una broma. Si la presa de las Tres Gargantas falla, más de 400 millones de personas río abajo estarán en peligro. Desafortunadamente, esta posibilidad es alarmantemente real. Si las presas más pequeñas y antiguas fallan río arriba, la principal no podrá soportar la presión. La cuarta presa más grande de Oriente Medio, la presa de Mosul, de más de 3 kilómetros de largo, fue construida en un terreno inestable. Es por eso que por la construcción masiva comenzó a moverse. Este movimiento fue increíblemente lento, pero para una presa de tal tamaño podría significar un desastre inminente.
Si un mero 26% de la presa falla, causaría una inundación de proporciones catastróficas. Estaba claro que la presa necesitaba urgentemente una reparación. En el proceso, los constructores inyectaban a la presa una mezcla de cemento. Ahora, varios años después, la presa ya no está en peligro de colapsar. Con 200 nuevos mecanismos, es mucho más avanzada que antes. Y aún así, algunos expertos están seguros de que todas estas medidas son solo una solución temporal. Dicen el mantenimiento puede prolongar la vida útil de la presa, pero solo está retrasando el desastre. 6 millones de personas que viven a lo largo de las orillas del Tigris y en zonas más alejadas deberían estar listas para evacuar en cualquier momento. Si una presa al otro lado del río Periyar en Kerala, India, colapsa, 3,5 millones de personas río abajo estarán en un gran peligro, en riesgo de ser arrastradas por un torrente furioso, y la presa está destinada a derrumbarse tarde o temprano. Fue construida hace más de un siglo. Los materiales de lo que está hecha se han debilitado y han comenzado a romperse. Hace 40 años, la construcción ya tenía pequeñas grietas y fugas. Fue cuando los expertos descubrieron que no podrán sobrevivir ni siquiera a un terremoto de grado 6 en la escala de Richter. Y los terremotos son muy comunes en esa zona. Afortunadamente, ninguno de ellos ha sido lo suficientemente fuerte como para causar daños graves a la gigantesca construcción, todavía. Las presas Addicks y Baker se construyeron al oeste de Houston en la década de 1940. Se suponía que debían contener las lluvias torrenciales regularmente y asegurarse de que la ciudad no fuera borrada del mapa. Durante más de 70 años, las represas han impedido que grandes cantidades de agua lleguen a Buffalo Vallow, propenso a inundaciones. Le han ahorrado al país $4,6 mil millones. Pero en estos días las presas se han vuelto de alto riesgo, son bastante viejas y se están desgastando. Ya en 2009, estas comenzaron a fallar después de que cayeran más de 22 centímetros de lluvia en 24 horas. Después de ese aguacero, las represas Dick y Baker fueron nombradas entre las 6 más peligrosas del país. Durante la tormenta tropical Harvey en 2017, el agua de los embalses de Dick y Baker superó las orillas por primera vez en la historia. Miles de metros cúbicos de agua por segundo se precipitaron a los vecindarios, inundando cientos de casas bajo más de 1,5 metros de agua, como en la casa en la que crecí. Fue terrible. Pero si la presa falla, empequeñecerá todo lo que sucedió antes. La presa de Fort Peck tiene alrededor de 80 años. Algunos expertos la consideran una de las más peligrosas de América del Norte. El problema principal, la construcción de la presa. Se construyó con una mezcla de agua y barro que se trajo tanto de río arriba como de río abajo del lugar. Esta técnica no es segura para la construcción de represas y ha habido casos en los que las presas construidas de esta manera colapsaron. Si la presa de Fort Peck fallara debido a un desastre natural como una inundación o un terremoto, solo habría unas horas para evacuar a las personas. Entonces la presa se rompería y el agua avanzaría fuerte y rápido. La escala del desastre dependería de qué tan llena estaba la presa en el momento en que falló. En el peor de los casos, el agua inundaría por completo 12 pueblos y ciudades en 33 horas. También derribaría otras 5 presas en su camino junto con puentes, carreteras y tuberías. Las personas que viven en un pequeño pueblo encajado en las empinadas laderas de Sierra Nevada saben que su destino sería trágico si fallara la presa en el lago Isabela a solo 1,6 kilómetros carretera arriba. Si el lago está lleno en ese momento, nada salvará sus negocios y sus vidas. Hay mucho juego no solo para las 4,000 personas que viven cerca de la presa, sino también para los 340,000 residentes en Bakerfield, 64 kilómetros bajo por el cañón del río Kern. Hace unos años, la presa de 67 años tuvo un par de grandes problemas. Se estaba erosionando internamente. Durante inundaciones extremas, el agua podría fluir por la parte superior de la presa. También se construyó directamente a lo largo de una falla activa. En otras palabras, un terremoto puede ocurrir allí en cualquier momento. La presa, que ya no es tan fuerte, no resistirá tal desastre natural. En este momento está siendo reforzada y el proyecto de reparación debería completarse en el 2022.